Bueno, siento no estar en mi mejor día. No sé cuánta me va a aguantar la voz, espero que lleguemos hasta el final. En todo caso, muchas gracias por estar aquí y desde luego gracias, Joaquín, por la invitación y también a la universidad y a la academia por colaborar en este ciclo que yo creo que es de gran importancia. Decía que gracias, Joaquín. Precisamente gracias a Caro Baroja yo conocí a Joaquín, porque por trabajar con Caro, quizá no te acuerdes o quizá sí, porque lo hemos hablado alguna vez, una mañana que yo estaba en el despacho, Joaquín fue a ver a don Julio allí en el consejo, él no estaba, y entonces yo me encontré con él. En aquel momento Joaquín se vestía como un gentleman inglés, recuerdo perfectamente su chaqueta de cuadros con coderas, y además es que después nos volvimos a encontrar 2 días después en la plaza de Oriente frente al Palacio Real. Bueno, en fin, sí, tuve la suerte de trabajar con don Julio unos 7 u 8 años, desde 1983 hasta 89, 90 aproximadamente, en que ya dejó él de pasar por el consejo, pero lo seguí viendo durante varios años hasta que la enfermedad lo apartó de la vida social. Entonces ya, pues, evidentemente no tuve oportunidad de seguir aprendiendo, porque estar con Caro era aprender continuamente, pero aprender no solo de cualquier materia de la que estuviésemos charlando, sino aprender también sobre cómo estar en la vida, sobre cómo ser alguien independiente y crítico, y alguien al final molesto, en el fondo, para las instituciones, para los colegas, para mucha gente. Mucha gente porque, como digo, tenía un criterio independiente y esto le llevó a tener cierta soledad, aunque como luego voy a decir, a partir de un momento esa soledad se convirtió en reconocimiento. Pero como es característico en mí, ya estoy desarmando la estructura de mi intervención y estoy siendo, bueno, quizá luego repetida. Me voy a centrar entonces en lo que tengo pergeñado para no ser demasiado desordenado. Caro nació en 1914 en Madrid y murió en 1995 en Vera de Bidasoa. Se ha dicho siempre, y es cierto, que Caro era una figura atípica, una figura difícil de encuadrar y de clasificar. No se sabe si era antropólogo, si era filólogo, si era historiador, si era sociólogo. Y todo esto no es anecdótico, como voy a contar en un momento enseguida. Pero Caro Baroja, quizá porque era atípico y porque era difícil de encuadrar, habló mucho de sí mismo en prácticamente todo lo que escribió. Dejó muchos retratos físicos también, como estos que tenemos aquí, porque también era pintor, pero retratos literarios también, no solo en los Baroja, ahora veremos algún testimonio. Cuando uno le conoció y lee sus textos, a menudo le está escuchando su entonación, su manera tan peculiar de hablar. Y digo que habló mucho de sí mismo porque una de las características, a mi modo de ver, de su trabajo intelectual es el rigor, la documentación, pero también la subjetividad. De manera continua, Caro interviene en el discurso, en el relato que está estableciendo sobre lo que sea, sobre la cultura material, sobre la familia, sobre la infancia, sobre las formas complejas de la vida religiosa en el siglo XVI, e introduce cuñas que tienen que ver con la realidad contemporánea suya. Está opinando y hablando sistemáticamente. De modo que dejó... Bueno, ya me estoy yendo otra vez. Vuelvo a los datos para situarlo un poco. Nació en el 14, pero muy pronto empezó a tener relación
con el mundo rural, con el campo. Gracias a Vera de Bidasoa. De hecho, sus primeros trabajos son sobre las costumbres y tradiciones de allí. Pasa la guerra, la pasa allí. En 1940 se licencia en historia antigua. En 1942 es doctor gracias a la tesis Viejos cultos y viejos ritos en el folclore de España. Del 44 al 53 es director del Museo del Pueblo Español, una experiencia a la postre muy negativa, por lo que vamos a contar después. En el año 52 viaja al Sáhara y durante unos pocos meses, y de ahí surge un libro que es Estudios Saharianos, un libro fundamental para conocer aquella cultura, pero también fundamental para los propios saharauis, que hasta no hace tanto utilizaban ese libro para tener memoria de sus propias familias y memoria de costumbres. En 1950 muere su madre, ahí la ven, Carmen Baroja, una figura importantísima para él, de gran influencia. En el año 53 muere su tío Ricardo, y en el 56 su tío Pío. Pongo estas cuatro figuras aquí, estas tres figuras, porque fueron determinantes para entender su actividad cultural y su forma de ser. Y además porque con la muerte de Pío termina, o él tiene la impresión de que termina una etapa importantísima de su vida, una etapa de la que él va a ser testimonio viviente el resto del tiempo. A partir de ese momento, Caro se va a retratar a sí mismo como un soltero estudioso, un soltero que está metido en su mundo, como acaba de decir Joaquín, un hombre solitario, depositario de una herencia, de un pasado que termina, de una familia y, desde luego, de un país que ya ve desaparecido. Pero en un momento dado, como digo, de esa soledad pasará a los reconocimientos, a los premios, que se le dieron muchísimos premios, y él en este sentido habla de las amistades útiles que le ayudaron y le sirvieron para tener ese reconocimiento. De Caro se habla... Perdón, no se me oyó. Creí que estaba... Perdón. Bien, Caro escribió sobre magia, sobre tecnología, sobre lingüística, sobre teatro, sobre los vascos, sobre los nómadas, sobre los judíos, sobre literatura, sobre arquitectura, sobre biografía. Es decir, hizo biografías, pero también utilizó la biografía como elemento historiográfico. Escribió sobre historia antigua, sobre historia moderna, contemporánea, sobre historia de las mentalidades, sobre religión, historia social, mitología, costumbres, folclores, tradiciones, falsificaciones en la historia, sobre arte, sobre carácter nacional, sobre anticlericalismo, sobre bastantes otras cosas. Perdón, quería ponerles antes esta cita, cuando estaba hablando de cómo se veía a sí mismo. Esta cita porque dice mucho de cómo se veía, de cómo se entendía él a sí mismo. Bien, le digo que escribió sobre todas estas cosas, pero lo interesante para mí no es que escribiera sobre esas cosas, sino cómo lo hacía. Y lo hacía de una forma interrelacional. Es decir, él relacionaba saberes, relacionaba métodos, relacionaba conocimientos. De manera que era difícil de clasificarlo, porque su objeto, el producto que nos ofrecía, no se encuadraba solo, ni en la antropología social, ni en la historia social, ni en el folclore, sino que era un producto distinto, nuevo, que ponía
a colación diferentes conocimientos. En ese sentido, Caro estuvo siempre en contra de las asignaturas. En muchas ocasiones, en libros o hablando con él, hablaba de cómo no se podía escribir y trabajar según las asignaturas. Había que salirse de las asignaturas. Y esto tiene que ver con su idea del conocimiento. Él entendía el conocimiento como algo total, como algo que estaba relacionado. Todo estaba relacionado. De hecho, solía decir que le costaba mucho trabajo encontrar orden en las cosas, porque veía que la sociedad continuamente, aparte del fluir histórico, incluso en la propia diacronía, estaba en movimiento, estaba en relación, era confusa. En este sentido también, Caro era heredero de una línea de interpretación del conocimiento que a partir del siglo XVIII empieza a desaparecer. A partir del siglo XVIII los científicos van hacia la especialización de los saberes, no hacia el mundo enciclopédico. Sin embargo, Caro se encuadraría en una línea como Martín Sarmiento en el siglo XVIII o como incluso el propio Ortega y Gasset, en una idea de la globalidad de los saberes. Es decir, el intelectual, el sabio, el hombre que estudia, tiene una función. Y la función no es saber, la función es comprender y explicar el mundo. Para comprender y explicar el mundo hay que tener la mayor competencia posible en el mayor número posible de saberes. Y esto es lo que encontramos en Caro Baroja, un conocimiento sin límites y al mismo tiempo una idea de la historia del movimiento. Caro tenía una gran capacidad asociativa y utilizaba un método de trabajo que podemos llamar historicista. A menudo se ha dicho que no tenía método de trabajo. En un principio, en su juventud, fue estructuralista, después se rió mucho de los estructuralistas, pero... ¿Soy yo? No. ¿O es un aviso? Es un audífono. Como digo, fue estructuralista, pero luego dejó de serlo, precisamente porque lo que criticaba de ellos era que a él lo que le interesaba era lo que quedaba fuera de la estructura, lo que no se podía encajar, lo que no se podía convertir en una cajita y ya se ordenaba, sino lo que estaba fuera. Y sobre todo, lo que le interesaba más era el ser humano. Y esto es importante e interesante porque él está trabajando, sobre todo en una época en la que se está hablando, sobre todo por influencia de investigadores y estudiosos franceses, se está hablando de la muerte del autor. La muerte del autor. Solo interesa la obra y no interesa el autor. Cuando el autor escribe como escribe porque está en un contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues, como digo, Caro Baroja utiliza todos estos elementos, todos estos conocimientos que tiene para producir sus obras de investigación. Estas obras, esta manera de trabajar, mejor dicho, le convierten en un precursor, en un innovador, tanto en historia social como en historia cultural. Mucho de lo que se ha estado haciendo a partir de los años 2000 en historia cultural o en historia de la cultura, él ya lo había anticipado. Por esto que les digo, por cómo pone a colación diferentes perspectivas y diferentes saberes para producir un objeto historiográfico. Y sobre todo, donde más se ha visto su aportación novedosa es en historia social, en historia cultural, como digo, y en historia antropológica. En Europa, desde luego. Y se suelen poner como ejemplo, aquí están los trabajos de Castilla Urbano, de Carmen Ortiz y de otros,
los libros, Los moriscos en el reino de Granada, Las brujas y su mundo, Los judíos en la España moderna y contemporánea, Las vidas mágicas en Inquisición, en fin, estos trabajos. Y sobre todo, ¿por qué es innovador? ¿Por qué es innovador Caro Baroja? Aquí tienen un puzzle un poco con varios de los títulos que produjo a lo largo de su vida. Pues es innovador por la importancia, ya lo había yo anticipado un poco, por la importancia que dio al individuo. El individuo para él es el centro. El individuo significa lo particular, no lo general, lo particular. Y por tanto, la importancia que dio a la biografía y a las creencias y a lo marginal. Recuerden lo que les decía, lo que le interesaba es lo que queda fuera del esquema, de los funcionalistas o de los estructuralistas. Presta una atención especial a la historia personal, a las historias de vida, como él la llama, y a la relación del individuo con el entorno, para ver de qué manera uno y otro se influyen mutuamente. Y este enfoque metodológico, por tanto, rompía metodologías y rompía formas de hacer características de la época, que, como vuelvo a repetir, que es algo habitual hoy. Sus obras, por tanto, son obras históricas, me parece a mí, obras históricas de carácter antropológico, que renovaron en ese momento la investigación histórica, pero al mismo tiempo son obras fundacionales en cuanto tiene que ver con el campo de la etnografía, que estaba prácticamente desierto y que él lo funda con sus trabajos. Entre 1949 y 1950, Caro hizo un viaje por el sur de España con George Foster, un antropólogo norteamericano, y esto le abrió un campo enorme de relaciones con antropólogos, historiadores, etnólogos extranjeros. A partir de ahí tuvo varias estancias, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, también en Suiza, bueno, en algunos otros sitios, y trabó una red de conocimientos que le dieron bastante proyección exterior. Por ejemplo, él solía decir que su libro Las brujas y su mundo había tenido mucho más éxito y mucho más impacto en Francia, que había sido traducido y reeditado varias veces, que en España. Pudo haber dado hasta ahora la impresión... ¿A qué hora ha empezado? A las 12. Hay 10, a las 12 o 5, así, ¿no? Pudo haber dado la impresión de que Caro estaba centrado en el pasado, en el mundo de la historia, etc. Pero no quiero dar esa impresión porque es falsa. Caro no hizo nunca arqueología, en el sentido de utilizar los estudios para conocer solo el pasado. Caro tuvo un compromiso importante con su presente, con el tiempo que le tocó vivir. Y a menudo estudiar el pasado le servía para hablar también de lo que estaba pasando en los años 60, en los años 70, 80. Caro tuvo una presencia continuada en los periódicos durante gran parte de su vida, sobre todo a partir de los años 70. Caro estuvo comprometido con la realidad del País Vasco, con ETA, contra ETA, evidentemente. Ahí tiene su libro Terror y Terrorismo, un libro brutal. Estuvo comprometido, incluso estuvo en contra del IVA. Tiene un dibujo divertidísimo en el que habla de cómo los escritores no deberían sufrir por el IVA. Bueno, pero volviendo a lo que decía, usar el pasado para conocer el presente, un ejemplo solo. En 1983, Antonio Cea y yo publicamos un libro sobre el Lazarillo de Dolmes. Y Caro le puso un prólogo, no solo
ponía prólogos a Joaquín Díaz. Nos puso un prólogo también a nosotros. Y Caro se quejaba continuamente de que le estábamos pidiendo cosas, y es verdad, pero es que era muy dadivoso, era un hombre muy generoso, en contra de lo que se ha dicho tantas veces, de su misantropía, etc. Era misántropo con aquellas personas que le hacían perder el tiempo. Se cuenta una anécdota en la Universidad Menéndez Pelayo en Santander, como después de varios días de estar dando un curso, siempre se le acercaba a un alumno y le daba la lata, y en un momento dado, no sé si será verdad o mentira, esto es lo que se cuenta, en un momento dado, desesperado ya de este alumno, se lanzó a dar volteretas por la colina de la Universidad Menéndez Pelayo. No creo que sea verdad, porque Caro no tenía estas condiciones físicas, pero quiero decir, era alguien generoso. Nos hizo un prólogo, y en ese prólogo, hablando del Lazarillo, lo que hizo fue también hablar de la situación de los niños y de los jóvenes en la España de los años 80, de la situación lamentable de muchas zonas periféricas de algunas ciudades del País Vasco, de la situación de la droga, etcétera, etcétera. Es decir, Caro estaba en su mundo, pero su mundo también era el presente. De manera que jamás se dedicó solo a hacer arqueología, sino que el trabajo le servía para explicar la realidad contemporánea, para intentar explicar lo que estaba sucediendo alrededor, para intentar explicar su mundo. Esta forma de trabajar, la amplitud de temas, y además, esto es también, esto me parece que es importante, como digo, la atención al contexto, a la cultura material, pero sobre todo tener en cuenta lo antiguo. Es decir, Caro no pensaba que un texto del siglo II a.C., o del siglo XV, o del siglo XVII, o del XVIII, hubiera que despreciarlo porque fuese antiguo. Caro tenía un sentido acumulativo del saber. Y si algo había funcionado en el siglo XII, seguramente podía seguir funcionando todavía hoy. Lo más normal entre el mundo académico es la necesidad y la obligación de estar al día de lo que se publica, a menudo en detrimento de lo que se escribió antes. Y esto muchas veces indica, o lo que conlleva, es que descubramos océanos continuamente que ya han sido descubiertos. En el caso de Caro, esto no funciona. Así como digo, Caro, y si leemos sus libros, está citando tanto fuentes clásicas como fuentes modernas. Se mueve en un campo muy amplio. Pero como digo, todo esto, esta manera de trabajar, esos temas abiertos, la atención a la cultura material, algo en los años 60 que se veía muy mal, porque tenemos el prurito, el concepto, el prejuicio de la modernidad y de la ciudad y del progreso frente al campo y la tradición como cosas negativas. Todo esto hizo que tuviese muy pocos discípulos, que se lo citara muy poco. De hecho, hoy en día prácticamente es un autor apenas citado en el mundo de la antropología. Tiene más reconocimiento en el mundo de los historiadores que en el de la antropología. Y durante mucho tiempo hubo un cordón sanitario, unas veces por apellidarse Baroja y venir de Pío Baroja, etc., y otras veces ya por su manera de trabajar, etc., como una especie, como digo, de control, de cordón sanitario. Como dije al principio, acaba siendo molesto por desmontar estos tópicos y por trabajar, por lo general, a contracorriente. Caro, reconoces el lugar, ¿no? Sí, sí. Caro hizo mucho trabajo de campo, pero también trabajo de gabinete, evidentemente. Es un hombre, y en este sentido es un hombre completo. No se puede decir que escriba de segunda mano. Sabe de lo que habla, lo ha visto, lo ha tocado, incluso a veces lo ha comprado. Cuando fue director del Museo
del pueblo español, compró casi, no sé, 15.000 o 17.000 piezas, de manera que sabe de lo que habla. Y en este sentido quería recalcar o destacar algo que me parece que también es importante a la hora de entender su forma de trabajar. Caro fue un gran observador. Caro era muy detallista, muy fino en sus observaciones, muy crítico, muy analítico. Y esta capacidad de observación se percibe, por supuesto, en sus escritos, pero también en sus dibujos y también en los documentales, sobre lo que voy a hablar después, que hizo con su hermano Pío Caro Baroja. Caro percibía con gran precisión los procesos culturales que estaban desapareciendo, los cambios que estaban naciendo, que estaban produciéndose. Veía cómo nacían procesos y morían procesos. Y por eso creo que lo más característico de toda su actividad intelectual es su labor conservacionista, de intentar conservar o fijar de alguna manera esto que se está acabando. Una tradición, un mundo que está desapareciendo. Bien, por eso, a partir de ahora, voy a centrarme no tanto... perdón. No tanto en los libros, también, cuanto en la parte visual de su actividad. En los dibujos, las escrituras y en los documentales que hizo con su hermano. El dibujo, como ven, era un magnífico dibujante. El dibujo le servía tanto para apoyar trabajos científicos y trabajos de campo, por ejemplo, este otro, en el que está construyendo la ciudad de... no recuerdo ahora qué pueblo es. Ujué, lo pone por aquí, Ujué, en Navarra. Y retengan esta imagen para algo que va a pasar después. Y así usa una técnica de los folletines, para algo que va a venir luego. Esta, que también me parece extraordinaria, o esta otra, de esta portada. Es decir, el dibujo le sirve para sus trabajos de arquitectura, por supuesto para sus trabajos sobre tecnología agraria, tecnología tradicional, que no he traído ningún dibujo, pero también los aperos de labranza, etc. Tiene un montón de dibujos en este ámbito, pero también tiene otra vertiente que son dibujos de entretenimiento, de creación y dibujos fantásticos. A menudo estos dibujos están basados en escenarios reales y a menudo lo que hace con ellos es ir más lejos en el conocimiento, proporcionarnos más conocimientos de una manera menos ortodoxa, de una manera menos académica, por así decirlo. Tanto unos dibujos como otros, como digo, son formas de recoger, aquí volvemos al conservacionismo, son formas de recoger arquitecturas, de recoger paisajes, tipos, costumbres, que es muy posible que vayan a desaparecer. Todos estos dibujos, como digo, van en esa línea. Estos otros son un poco más fantásticos, pero también tienen una carga crítica por lo general. Y digo esto porque, aparte de que a veces es bastante obvia, voy a poner después algún dibujo, bastantes de los dibujos van acompañados de unos textos, unos comentarios literarios que explican o comentan las imágenes.
esto es llamativo, a menudo las ciudades, las arquitecturas, los fondos de estos dibujos son reales, pero las figuras que nos encontramos no lo son, o son fantasmagóricas, o son deformaciones, o son caricaturas, y todo esto tiene que ver con su forma de ver el mundo. Este otro es una crítica al mundo académico y a las academias en concreto. Él dice, no sé si se lee, lo que hace falta en la academia, vino, mujeres, canciones y mujeres. Es decir, nos está presentando prácticamente a un Julio Caro Baroja como si fuese un Goliardo que quiere desmontar ese mundo ortodoxo, ese mundo académico. Titulé la conferencia Documentación y algo de locura, no por mi propio gusto, que también, sino por esta imagen que creo que habla mucho y muy bien de su actividad, de su doble actividad. No es una actividad que esté enfrentada, sino una actividad que se apoya, una completa y explica la otra. Les decía que retuviesen la imagen de Ujué. Creo que si no es esa misma imagen, es muy parecida. Don Julio se ve de las dos maneras, como se puede ver en este dibujo. Tiene otros bastante divertidos que son crítica de sus colegas, de los antropólogos, sobre todo de los antropólogos norteamericanos, cuando estuvo en Estados Unidos. Que no los he traído por no cargar las imágenes de este tipo de... por no cargar la charla de este tipo de imágenes. Lo que al final vemos es como un individuo, Julio Caro Baroja, se retrata y se define en estos dibujos. Cómo está en contra, por ejemplo, de los teléfonos y de los automóviles y de los coches. Me parecían lo peor del mundo. Lo peor porque aceleraban la vida, aparte de ser un peligro y un problema de ruidos, etc. Y de contaminación en el caso de los coches. El teléfono, cuando ibas a su casa a visitarlo, sonaba continuamente. Generalmente para pedir algo, como una entrevista, una opinión, etc., ¿no? Entonces, en esto me recuerda algunos textos de Julio Camba, el periodista, que también odiaba el teléfono, por cómo suponía una intromisión del mundo exterior en tu propia vida privada.